día vamos a comenzar con un episodio más. Vamos a estar hablando de estar en la universidad me causa ansiedad. Entonces, para esto, yo voy a estar haciendo unas preguntas, en este caso, el podcast. Entonces, hoy ya voy a estar entrevistando, pero también vamos a estar conversando un poco de algunos casos, qué es la ansiedad, cómo puedo identificarlo si yo estoy lidiando con ansiedad o de repente un compañero y cómo puedo ayudarlo. ¿Ok? Pero primero vamos a ver una estadística, un poco de información que hemos podido recolectar. Y es que el 55% de los estudiantes peruanos atraviesan por ansiedad leve, que de por sí ya es algo como un poco de alerta, ¿no? Pero el 10% de ellos pasan a un nivel de ansiedad ya mucho más moderado. Esto quiere decir que de repente la sintomatología, los síntomas son mucho más fuertes, más frecuentes, y de repente en algunos momentos puede incapacitarlos para hacer alguna actividad académica. Entonces, ¿ustedes cómo podrían definir qué es la ansiedad para comenzar un poco? Bueno, en este caso podremos identificar la ansiedad como una respuesta, ¿no? que tenemos ante ciertas situaciones que de alguna u otra manera van a generar estrés o las percibimos como peligrosas, por ejemplo, ¿no? En la universidad es muy común que cuando tenemos un trabajo que es más elaborado, que luego requiere una exposición y todo eso, que eso nos genere ansiedad, o por ejemplo cuando uno está por la noche y pasa por una calle donde está tal vez un poco oscura y sabes que la zona es un poco movida, entonces eso también nos puede generar ansiedad porque es una percepción de un peligro eminente, de una situación una amenaza, ¿no? que nos amenaza. Sí, evidentemente vamos a sentir, en este caso, tal vez en el cuerpo, digamos, un poco de como que esos nervios, como que nuestro corazón acelera un poco más, ¿no? Como la taquicardia que dicen algunos, ¿no? En este caso vamos a experimentar tal vez ese tema de sentir la boca también un poco media seca, ¿no? En este caso vamos a presentar pues esta inseguridad, por ejemplo, cuando se trata de presentar temas ante la universidad, ¿no? Que puede bloquearnos en muchas situaciones también y por más que nosotros nos hayamos preparado, pues tal vez rendimos de un 100%, solo un 40, 50% y eso nos genera luego ya otras emociones también, ¿no? Claro. Y de repente, ¿en qué situaciones ustedes podrían, de acuerdo a su experiencia, porque obviamente las tres han pasado por la universidad, las cuatro, se me olvidó. Ustedes podrían decir que esa situación a mí me generaba ansiedad? Bueno, tú verás. Te escuchamos. Creo que a veces incluso no sabemos que estoy experimentando ansiedad. A veces una de las... Es más, yo me di cuenta que durante mi etapa en la universidad yo pasé por un cuadro de ansiedad y depresión, en realidad por mucho del lapso de la carrera, y me di cuenta luego cuando llevé terapia y traté de entender un poquito cómo fue mi experiencia universitaria, porque sí considero que la ansiedad me quitó mucho de esa experiencia que todos tienen, ¿no? De tener amigos, ya no, yo no la tuve, pero no sabía que era por ansiedad, no sabía que era porque yo me estaba pasando por cuadros de depresión también. Entonces, creo que yo no me daba, o sea, en la universidad hay muchas cosas que ya van a determinar retos, tipo exponer, tipo los exámenes, las notas, que si no sé, que si me preguntaron y no contesto. Y eso pues obviamente tienes esa primera experiencia que viene desarrollada no solamente por tus experiencias previas en el colegio, sino imagínate, ¿no? Mi primera exposición, ¡pam!, me trabé, no me preparé lo suficiente. Y en la universidad los profesores tienden a ser un poquito más duros. Entonces, si no sabes o no te fue bien, o sea, te pueden sacar el ancho ahí. Y obviamente, si yo ya estoy más nerviosa, en una siguiente voy a estar, pero nerviosa el doble. Sí, ¿no? Sí. Ahora sí, cuéntanos. Ya, o sea que de hecho, era mi caso. Es que creo que más me pasaba bastante con el tema de las exposiciones. Yo toda mi vida temblaba, y creo que uno de los síntomas también es la sudoración de las manos. Para esto yo estoy sudando ahorita. Y siempre me pasaba esto en presentaciones, cuando tenía que exponer, en lo que fuera. Y creo que uno de los síntomas más frecuentes para mí era eso. Mi barriga, también yo sentía que había comido algo que me había caído mal. Porque pasaba de que yo tenía esta creencia limitante de tengo que hacerlo bien. Y llegué a la universidad con muchas creencias como, ¿sabes qué? Tengo que ser una buena estudiante, obviamente, ¿no? Pero me ponía estas exigencias como que hacían que luego me genere más ansiedad porque me paraba al frente y si lo hacía mal, para mí era un fracaso total, eminente, que iba a dejar la universidad, la carrera, lo que fuera. Entonces también
influye un montón cuál es tu historia de creencias que has como que Ido formado, elaborando. que has ido elaborando Sí. y con las que te estás enfrentando en tu día a día para que al final presentes este tipo de como síntomas, ¿no? Porque a mí me pasaba muy fuerte eso, y cada presentación que me ponía muy nerviosa, y me acuerdo una vez que incluso en el salón me pegué a la pizarra tan fuerte que literalmente parecía pegada a la pizarra por los nervios, que me fue mal. Y era porque yo tenía esa idea de tengo que hacerlo bien, debo, no sé, hacerlo perfecto, mejor que en todas mis clases, y eso hizo que al final sea contrarrestante conmigo. Sí. Me acordé, perdón. Cuéntanos tu caso. A ver, coméntanos. Sí, es que me acordé que una de las cosas que también a mí me generaba mucha ansiedad era que yo no, o sea, yo estudiaba porque yo no sabía cómo estudiar y hacía lo que todos mis amigos hacían, que era amanecerse, pero yo no podía y cuando lo intentaba no aprendía nada, entonces por ende me iba mal en los exámenes. Exacto. Porque no tenía una forma correcta de estudiar y cada vez que había examen era una tortura, no solo por el examen, sino por todo el proceso de Preparación. De preparación incluso. Bueno, Entonces, entre comillas, preparación entre comillas, porque no te preparabas bien. Porque no sabía cómo estudiar y lo hacía conforme todos lo hacían, estudiar al final y amanecerte y se amanecían 3 días y era para mí una tortura, pero eso me generaba mucha ansiedad. Sí, es cierto. Yo también recuerdo mucho justamente eso, tal vez en las escuelas, en algunas, ¿no? Porque hoy ya se está cambiando un poco eso, el tema de técnicas o estrategias de estudio, ¿no? Que favorezcan que pues uno en la vida universitaria pueda mejorar o manejar mucho mejor toda la presión y la exigencia que se va a dar, ¿no? Porque como no tenemos claro cómo vamos a estudiar, entonces se nos acumula, se nos hace la bola de nieve y es como que sentimos que no vamos a poder ser suficientemente capaces para poder lidiar con ello. Y a mí lo que me pasaba cuando me daba la ansiedad, porque yo estaba estudiando y estaba trabajando, era, o sea, no pensamientos suicidas, pero sí era como que quiero desaparecer, quiero olvidarme de todo, por ejemplo, ¿no? Y otro aspecto que más o menos tú comentabas, Giovanni, que yo también he visto bastante en la consulta con estos temas de la ansiedad, es que tenemos esa creencia irracional de que es imposible o que no es correcto que nos equivoquemos, que todos lo tenemos que hacer perfecto, ¿no? Y tanto, o sea, padres o adultos, adolescentes, niños, ¿no? Entonces surge justamente esta situación, nosotros como seres humanos nos vamos a equivocar y más si estamos aprendiendo algo nuevo, es natural que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, deconstruir esa creencia nos va a ayudar a lidiar mucho mejor con la ansiedad. Y vamos a hablar de situaciones, incluso cómo nuestro cuerpo reacciona, pero cómo podemos ayudar, de repente a los que están escuchando, a poder identificar estas creencias irracionales. Algo que yo siempre digo cuando a veces no hemos tenido un proceso psicoterapéutico, primero trata de recopilar toda la información que puedas y tu primer elemento va a ser tu cuerpo. Mira tu cuerpo, observa tu cuerpo, cómo me voy sintiendo. Yo recuerdo que cuando había un curso en particular que a mí me fue muy mal porque lo llevé en la carrera. Entonces yo recuerdo que cada vez que iba a ese curso tenía el corazón, me dolía el estómago, me dolía la cabeza. Todo eso me pasaba en ese curso en particular. Y claro, yo ahorita analizando digo, claro, mi cuerpo me estaba lanzando todas las alertas de que hay algo que pasaba conmigo por una situación, porque en ese curso era un poquito duro. Pero lee tu cuerpo. Si tienes dolores de cabeza, dolores de estómago, malestares musculares, si tienes mareos, palpitaciones, sensación de que no puedes respirar, creo que va a ser una de las primeras maneras de poder darnos cuenta de que hay algo pasando en mí, ¿no? Y ya luego de eso, una vez que yo identifico, puedo identificar qué emoción estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, y después también qué creencias, ¿no? ¿Qué estoy pensando de la situación? Pienso, como tú lo dijiste, ¿no? De repente quiero irme, o tengo que hacerlo perfecto, o qué van a decir de mí si yo fallo. Entonces creo que eso nos ayudaría a poder identificar, hay algo sucediendo internamente en mí. Entonces, cuerpo, emociones, pensamientos. Creo que podría ser una ruta que nos puede ayudar a tratar de identificar. Sí. Bueno, justo ayer estaba escuchando una clase y decía, tu cuerpo habla, escúchalo. Y si no lo escuchas, tu cuerpo va a gritar. Y va a ser mucho peor. O sea, en este caso la sintomatología va a ser mucho más significativa, digamos, se va a alargar porque muchas personas piensan que también es algo fisiológico en el sentido de que tiene que ver con otra enfermedad, ¿no? Pero muchas veces no, o sea, es el tema de la ansiedad que tú estás ignorando lo que te está pasando, no le estás prestando atención a ver qué me quiere decir esto que estoy sintiendo, lo ignoras y entonces el cuerpo va a reaccionar de una forma más intensa, ¿no? Un poco de la casuística que hemos estado viendo es que al volver de pandemia, si queramos o no,
nos ha afectado socialmente. Sí, claro. Y muchos de nosotros, incluso nosotras mismas, hemos atravesado crisis de ansiedad e incluso algún ataque de pánico. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciarlo a grandes rasgos? Un pequeño spoiler, vamos a estar hablando un poquito más de esto en el siguiente episodio más profundo, pero ¿cómo podríamos diferenciarlos, ¿no? Para comenzar. A ver quién. Bueno, en primer lugar, de hecho, muchas veces la gente lo confunde, ataque de ansiedad con ataque de pánico. Sin embargo, uno de los rasgos del ataque de pánico es el sentimiento de que te vas a morir, porque es como una amenaza constante de, ok, se me va a ir la vida, se me va a ir el aire. O sea, características muy como importantes: sentimiento de asfixia, mareo, náuseas, incluso puede parecer un ataque al corazón. Sí. Muchas veces las personas lo confunden con un ataque al corazón porque hay esa presión. Sin embargo, el ataque de ansiedad es muy parecido a lo que los síntomas que decías, ¿no? Un poco de taquicardia, sudoración en las manos, quizás caminar de un lado a otro, estar teniendo como que una fuerte presión en el pecho. Sin embargo, no es tan, digamos, intensa como un ataque de pánico. Sí, el ataque de pánico es como que sientes que te vas a morir. Literalmente esa es la palabra. Ese es el pensamiento recurrente que se da, ¿no? Me voy a morir porque de verdad me está pasando algo que no puedo controlar y que de verdad me va a llevar a ese punto. Muchas de las veces, escuchando casos, pasa de, bueno, en algún momento común en tu día a día. Incluso sin que haya algo un detonante amenazante. Exacto, sí, tal cual. Y creo que también muchas veces las personas llegan a como ignorar un poco incluso esas pequeñas alertas de, ok, he tenido taquicardia y sudoración en las manos y estoy como que comiendo rápido, no sé, y estás teniendo un ataque de ansiedad sin darte cuenta. Entonces es por eso lo que mencionan inicialmente, que es bueno estar muy atentos a nuestro cuerpo, nuestras reacciones, para poder incluso saber cómo abordar ese tipo de cosas, ¿no? Que se pueden al final de una otra manera llevar como tranquila, ¿no? Sin necesidad de llegar al punto de estar al borde de, no sé, incluso hay gente que llega a ir al hospital porque siente que por emergencia, la verdad, es tal cual, porque como piensas que te vas a morir, tu cuerpo va a responder un poco a eso y se va haciendo mucho más complejo el bucle. Entonces, en la medida en que uno es consciente de que tal vez existe esto, de que probablemente sea algo más de un ataque de ansiedad, más que realmente un ataque al corazón, entonces tal vez no va a ser tan fácil, pero puedes ir bajando las revoluciones. Saber reconocerlo va a ayudar un montón cómo actuar, ¿no? Y algo, por ejemplo, hablábamos de que de repente no hemos lidiado con esto en la universidad, o de repente un poco más reciente, post pandemia. ¿A ustedes les ha pasado un ataque de pánico o ansiedad? ¿Y cómo han respondido ante esa situación? A mí sí, me dio hace algunos meses, porque, bueno, no tenía mucha relación con el tema de los estudios o algo, porque, bueno, yo terminé la maestría también virtual, pero sí, ¿no? Era una temporada en la que estaba bajo mucho estrés, bajo mucha tensión, y había estado con muchas preocupaciones respecto a mi salud física, y literal de la nada estaba escribiendo y de pronto empecé a sentir todas estas sensaciones, pero que vienen como de golpe. Sí, empiezas a sentir tu cuerpo y claro, como yo lidio con ansiedad y trabajo en esto, de hecho pues ya soy una master en saber todos los síntomas porque los he aprendido, ¿no? Sí. Y he aprendido a reconocerlos, entonces literal era como ya, ¿qué es esto? Y empecé a tratar de identificar lo mismo esta ruta, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Ok, ¿qué emoción es esta? Ok, entonces esto es un ataque de pánico, ¿no? Y claro, la única estrategia que nosotros sabemos que finalmente es la más efectiva es aguantar, es transitarlo porque va a pasar. Exacto. Porque médicamente yo sé que no tengo nada, que mi cuerpo está bien, que soy sana, entonces era como, va a pasar. Es incómodo, muy incómodo, totalmente. Pero una vez que pasas esa barrera, los ataques de pánico desaparecen. Sí. En el tema de estudios es un poco más complicado porque recuerda que la universidad es una etapa donde estamos bajo presión constante, por lo menos los 5, al menos en nuestra carrera, 6 años. Entonces, no solo es la presión en la universidad, sino en nuestra familia. Una vez que ya empezamos en los últimos años es, ¿y ahora qué voy a hacer en mis prácticas, en mi internado? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y si no consigo trabajo? Y se vuelve una locura, entonces... Lo pensé ahorita y me estresé. Claro, o sea, es una presión constante y encima tú te vas a una reunión de Navidad y te dicen, ya conseguiste trabajo y ya cuando te gradúas y ya que no... Amigos, seamos amables, por favor. Entonces,
es importante cuidar nuestra salud, darnos cuenta de todas estas señales, porque algo importante, y algo que yo siempre les digo a los chicos con los que trabajo, a los chicos y chicas, es la ansiedad, la depresión, y en realidad todos esos sistemas emocionales nos quitan las experiencias de vida. Yo les digo, yo perdí toda esa etapa de la universidad, porque yo no sabía qué estaba pasando con eso, por más que estudiaba psicología. Y me privé y no pude disfrutar la experiencia de la universidad, que cuando todos me la cuentan digo, pucha, qué chévere, que la pude vivir luego en la maestría y en las especializaciones, y la pude disfrutar, pero a veces el no darnos cuenta de eso a veces puede privarnos de eso, de conocer toda esa experiencia y disfrutarla, ¿no? Entonces creo que es importante mirarnos para tratar de ver qué puede haber ahí también, ¿no? A mí me pasó también hace unos meses un ataque de ansiedad cuando justo estaba llevando como una especialización de manera virtual y teníamos una pequeña evaluación oral donde teníamos que como presentar nuestros aprendizajes, todos nuestros aprendizajes profesionales. Para esto yo me puse muy nerviosa porque me puse esta presión en mí, tienes que hacerlo perfecto, porque ya eres psicóloga y tienes que hacerlo bien, obviamente tienes que demostrar a todo tu salón que eres una buena psicóloga. Con esa presión, ahora eso me di cuenta después, solamente al principio no me di cuenta, antes no me hubiera pasado, ¿no? Terminé la evaluación, me fue mal, me puse a llorar, me puse a temblar, mi corazón comenzó a latir, literal no podía dejar de llorar. En ese momento, tal cual lo que dijo Janet, dijo que ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy pensando para que me pase esto? Empecé a como hacer un review. Sí, sobre esas preguntas y palabras. Me ayudas un montón. Para poder entender, y creo que, ¿cómo se llama? Darme cuenta también de lo que estaba pensando, mis pensamientos. Esa exigencia que había puesto en mí había desatado que al final llegue a tener ese ataque, porque sinceramente sí, o sea, luego obviamente dije, ok, me fue mal, pero puedo mejorar y eso es para aprender. De hecho, sobre todo lo que tú me has dicho varias veces, ¿no? Estás para aprender y obviamente si fallamos es parte también del aprendizaje, ¿no? Entonces creo que a mí me ayudó también eso, a poder indagar en mis pensamientos. A mí me pasó también hace un par de meses, pero con el tema de las personas, las conglomeraciones. Claro. Salía de un evento y no había estado expuesta a tanta gente después de casi 2 años, y simplemente yo no sabía qué estaba pasando, pero no sé, veía a mis amigos en ciertos círculos, pero no veía un lugar seguro al cual yo tenía que llegar y quedarme quieta. Yo sentía que tenía que llegar y tener un tema de conversación, o tener que aportar algo, o hacer reír a los que estaban ahí. Entonces poner esa presión y no tener respuesta ante eso, obviamente ocasiona un ataque de ansiedad, que después de todo eso mi cuerpo se quedó temblando como chihuahua, porque obviamente segregamos mucha adrenalina. Entonces, y terminas cansado después de todo ese proceso, ¿no? ¿Ustedes cuáles recomendarían o cuáles dirían que son algunas técnicas o algunas herramientas que se les pueden brindar, ¿no? Si ahorita estás lidiando con ansiedad en la universidad ahorita, o conoces a un amigo o un familiar que te está pasando. Bueno, creo que un aspecto importante, y es más o menos en base a lo que estábamos viendo, es el hecho de que si tal vez en la escuela yo no tengo o he tenido una herramienta previa para poder organizarme, por ejemplo, ¿no? Siendo consciente de que este cambio es importante y requiere un proceso de adaptación, entonces tal vez sí ir trabajando, digamos, un poco en estas estrategias para poder afrontar mejor todas las tareas, ¿no? Técnicas de estudio, ¿no? Aspectos que me van a favorecer un poco el sentir que estoy en control. Porque cuando yo voy sintiendo que pierdo el control, es donde se puede activar esta ansiedad, porque genera la presión, el estrés innecesario. Probablemente si es que yo por ahí voy ganando por ese espacio, ¿no? De organización, de cómo voy a trabajar mejor para poder salir como quiero, pues airoso en esta etapa que es muy bonita, pero que a veces por las presiones y la ansiedad se pierden muchas cosas, ¿no? Sí. De hecho, también las técnicas de respiración ayudan muchísimo. Se empieza a notar que mi cuerpo empieza a sentir todas esas sensaciones incómodas. La respiración es esa conexión que empezamos a hacer con nosotros mismos, una respiración calmada, lenta. En YouTube hay muchos videos de respiración para ansiedad. Si necesitan buscarlo, búsquenlo, porque eso te va a ayudar un poquito a conectar contigo, a oxigenar tu cuerpo y a hacerle saber, ok, estamos en el presente, y en el presente no estamos en peligro, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias que se usan mucho.
si empiezas a notar, ¿no? Estás en clases o de repente vas a tener un examen, tómate unos minutitos, te vas al baño, al jardín de tu universidad y trata de respirar un poquito, de conectarte, para que te ayude un poquito a bajar las sensaciones incómodas, ¿no? También tenemos las técnicas de grounding, que es otra técnica que ayuda muchísimo, que es esta conexión con la tierra, ¿no? Que la hacemos con nuestros pies descalzos. Ahorita vamos a aprovechar que hay por si no llevamos zapatillas de repente. No te quemes. Pero la idea es conectar con la tierra, ¿no? Como poder enraizarte un poquito en lo que en la naturaleza y darle también ese espacio para que tu cuerpo conecte con esa sensación y que ayuda a que encontremos un poco de calma, ¿no? Un poquito de respiro. Así que es igual, tómate tiempos, incluso en la universidad, mira, lo usan, sé que muchos en sus breaks van a comer, a jugar, a hacer distintas cosas. 2-3 minutos para hacer un poquito de respiración, un poquito de grounding, te va a ayudar a poder aterrizar. Pies descalzos, caminar un poquito por el jardín. La vereda no pasto, porque se trata de la naturaleza. Parque, un pasto, la playa con la playa, exacto, ¿no? O sea, cosas de ese tipo pueden ayudarte como algunas estrategias como rápidas para ayudarte a bajar en ese momento las sensaciones de ansiedad. Y cosas que creo que también pueden ayudar en tu día a día y entre la semana. Haz una actividad que te distraiga, que te guste, no sé, baile, arte, música, toca un instrumento, lo que quieras, que también te ayude a despejar un poco de tu rutina que tienes normalmente, ¿no? Porque a veces tener toda la rutina y olvidarte de ti mismo como que algo que te gusta, también hace que puedas generar ese tipo de... Y de hecho también anota cómo te sientes en un diario, qué has percibido hoy, qué has aprendido. Es parte de tener un tiempo también para ti, que te ayude a tener, ok, este es mi día a día, este es lo que estoy controlando en mi día a día, y también te ayuda un montón a que puedas, como que no solamente en ese momento, sino en parte de tu día a día, que puedas también como trabajar en ti mismo. Sí, otro aspecto que también sugiero y recomiendo bastante es el tema de ser consciente que sí me preparé. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Hacer mi checklist de que, ok, viene el examen y me empiezo a sentir ansiosa, como mencionaba Yane, ¿no? A identificar un poco qué pasa por mi cuerpo, pero tengo como que yo un checklist cerca donde sí, ok, me organicé tal día, me preparé en esto, hice las tareas, hice el otro, entonces como que me va generando esa confianza de que tal vez no me sienta súper seguro, pero me preparé y lo voy a poder hacer de una mejor manera, ¿no? Y otro aspecto que incluso a mí también me ayudó mucho con ese tema de la ansiedad, porque me pasaba que por estrés yo una vez al año me desmayaba, ¿no? Era justamente hacer ejercicio. No está comprobado que tanto para depresión y ansiedad la actividad física genera pues un importante, segrega esas hormonas que nos hacen falta a veces cuando estamos pasando por esas etapas, ¿no? Sí, y creo que igual cabe resaltar que lo que te estamos diciendo ahorita, probablemente ya lo haces todo al pie de la letra y sillas, hice esto y lo otro, y te pasa, es normal, o sea, creo que todos nos presentamos ante situaciones de estrés, noticias, peligros, lo que fuera, que probablemente pase, y no es que el tráfico, la gente, un concierto, lo que fuera, que no te es un ser humano erróneo, que lo has hecho las cosas bien, que no has seguido los pasos. Eso es para que te ayude, pero no para que te hagas inmune a las cosas que te pueden pasar en la vida. Sí, entonces, sin poner esa presión de que no debería pasarme, cuando puede suceder, a todos nos puede suceder y nos ha pasado. Y también es importante buscar ayuda, ¿no? De pronto sea alguien, sea de repente a una amiga, a un amigo, decirle, oye, mira, me estoy sintiendo así. Y si sientes que a pesar de esto, aún así te desbordas, está quitando muchas experiencias, dejas de hacer tus cosas de manera regular, busca profesionales, ¿no? Que te van a ayudar y te van a dar estrategias más específicas para poder gestionar mejor eso. Y como yo les digo, de verdad la universidad es una época muy bonita. Y a veces no nos damos cuenta que todo esto puede quitarnos de esta propia experiencia que de ahí, al menos yo, me hubiera gustado tener una mejor experiencia, pero bueno, ya está, ¿no? Y de ahí lo podemos vivir, pero si ahorita puedes acceder a ese tipo de herramientas, tómalas. Exacto. Y de hecho también tenemos una herramienta nosotros. Sí. Cuéntanos, Janet. Tenemos como parte de Recreo, tenemos un programa que se llama Study Lab. ¿Cómo nace Study Lab? Por mi propia experiencia, ¿no? De haber no podido disfrutar la época universitaria, porque no sabía que estaba lidiando con mucho emocionalmente y esto me limitó en muchos aspectos.
Y aparte de eso, mis consultantes, muchos de ellos les dificultaba mucho concentrarse, estudiar, saber cómo estudiar, qué hacer, cómo me organizo, ¿no? Como lo mencionó Yuri, que es importante saber hasta cómo organizarnos, porque no todos los métodos funcionan igual para todos. Exacto. Entonces, StudyLab es un programa que nace a identificar esta necesidad. ¿Qué es lo que queremos hacer en StudyLab? Ayudarte a que tú encuentres tu método de organización, tu método de estudio, tu estilo de aprendizaje, porque ese es otro. No sé cómo estudiar, ¿no? Es lo que me pasó a mí. Entonces, hay distintos estilos de aprendizaje, cómo gestionar tus emociones, porque claro, la universidad ya es densa, entonces cómo puedo manejar mis emociones en esas situaciones. Eso es un programa personalizado en la cual de manera presencial, si estás en Lima, cerca de Miraflores, o de manera virtual podemos ayudarte a que podamos estudiar o que puedas tener un espacio de estudio con psicólogas que pueden orientarte y ayudarte a que tú identifiques cada uno de estos puntos que acabo de mencionar para que te ayuden a poder sobrellevar la experiencia universitaria. Tú aprendes estas estrategias, estos métodos, y eventualmente lo que se busca es que tú puedas vivir ya con todas tus herramientas, puedas tener tu propia experiencia en la universidad, adaptarte a todo el entorno que se requiere y lo disfrutes. Ese es StudyLab, así que si quieres información, igual escríbenos, envíanos por Instagram o por TikTok o por las redes sociales. Si si quieres más información de eso, vas a tener una ayuda personalizada y nada, es súper chévere, te va a ayudar un montón. Bien, y eso ha sido todo por el episodio de hoy día, en verdad, gracias no solo por brindar su conocimiento, sino también su experiencia, y ya nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego.